Estimados estudiantes San José, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su video introductorio de su materia presencial por medios digitales, Sociología, y su docente quien les habla, Fray Manuel Soto Acevedo. Durante esta sección número uno, vamos primero a hacer una presentación de quién va a ser su docente, quién los voy a acompañar. En este caso, mi nombre es Fray Manuel Soto Acevedo y voy a explicarles un poco de quién es, quién soy, cuál ha sido mi recorrido y lo que voy a realizar durante estas 12 secciones, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que mi experiencia laboral, mi experiencia académica y todo el tema de experiencia profesional. Por otro lado, vamos hoy a hablar sobre la introducción hacia la sociología empresarial. Eh, Vamos a hablar un poco sobre el contenido del curso, vamos a hablar de cuáles son los canales por donde se deben erradicar las solicitudes formales, de qué vamos a hablar un poco sobre el calendario académico. Vamos a hablar sobre la estructura del curso. Vamos a hablar un poco sobre las pautas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer nuestros encuentros sincrónicos. Y vamos a hacer un recorrido por el aula virtual, donde ustedes ya deben saber cómo entrar e ingresar. Sin embargo, vamos a entrar a reforzar eso, porque para mí es muy importante que ustedes manejen muy bien el campus virtual, ¿no? Vamos a hablar de las 12 secciones que va a tener nuestro contenido, donde vamos a hacer un recorrido bien interesante sobre la sociología orientada a la parte empresarial y organizacional, ¿no? Vamos a hablar un primer vuelo, vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos básicos para poder entender lo que es la sociología empresarial organizacional y vamos a empezar a hablar de la importancia de la sociología empresarial, vamos a hablar de qué es la sociología, vamos a hablar un poco de qué es una empresa, vamos a hablar un poco de la importancia de la sociología empresarial, vamos a hablar del origen y el desarrollo de la sociología a través de los diferentes postulados como Montesquieu, Comte, Marx, Durkheim, Weber. Vamos a hablar un poco de Simon, Simon, de Tocqueville, de Spencer, de Simmel y de Rox. Vamos a hablar un poco sobre ellos, muy poco, como para que ustedes se pongan en concepto teórico de cómo nació la sociología, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar un poco qué tiene que ver la sociología empresarial y por qué está relacionada con la revolución industrial. Puede que estamos en la industria 4.0, muy posiblemente vamos a pasar a la industria 5.0, pero vamos a ver que tiene una correlación bien interesante entre la evolución de la sociología con la evolución de la revolución industrial. Y por eso es que hablamos en nuestra materia sociología empresarial, ¿no? Hablaremos un poco de la relación, aquí lo vemos. Hablaremos del análisis técnico versus el sociológico de la empresa. Hablaremos un poco sobre la sociología en la administración. Vamos a hablar sobre los aportes de la sociología en la ingeniería que hoy ha tomado tanta importancia, ¿no? En la gestión de los proyectos. Y así estaremos llegando al final de nuestra sección número uno. Recuerden de su materia presencial, por medio digitales, sociología y su docente quien les habló, Fray Manuel Soto Acevedo. Así que nos vemos en la sección número uno.